Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por haber rechazado tú el conocimiento, yo te rechazaré a ti. Por haber olvidado tú la ley de tu Dios, me olvidaré yo de tus hijos. Bienvenidos amigos, estamos en su programa Diálogos Divinos. Saludamos al doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy bien, ¿Todo Ale, bien? gracias. Sí, aquí saludando a todos nuestros amigos. Muy Ale. bien, Ale Carrega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, Hola, Ale, gracias. qué bueno. Y su servidora, Alejandra López. Bien, gracias, Ale. Bien. Qué bueno. Pues bien, ¿qué les pareció el inicio? Leímos una parte del profeta Oseas 4:6. Bueno, esta lectura creo que es muy adecuada para este tiempo, ¿no? Muy adecuada para todo lo que está sucediendo en el mundo y que en realidad el pueblo de Dios, que somos todos, pues perece y perece por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento es por haber olvidado la ley del Señor, por haberlo olvidado a Él. Y esto es algo que es interesante, no sé si vamos a entrar un poco en tema. Estamos siguiendo más o menos lo que habíamos empezado de la santidad humana y lo que fueron los fundamentos de esta vida en la divina voluntad. Ahora, este pedacito nos viene a recordar tremendamente que estamos totalmente lejanos de Dios. A Dios lo hemos quitado de nuestras vidas. Y no me refiero a los ateos, no me refiero a las personas que no creen o a las personas que no lo conocen y creen en otras deidades, sino me refiero al pueblo católico. El pueblo católico simplemente ha puesto a Dios, pero lo ha puesto lejano de su vida. O sea, lo ha puesto totalmente aparte y hemos considerado a este Dios, pero un Dios que está allá, en el cielo, y nosotros acá en la tierra, y que nosotros debemos de alguna manera caminar hacia Él, acercarnos a Él, pero a través de los mandamientos, de las virtudes, pero siempre priorizando nuestros intereses. O sea, casi nunca se pone a Dios en primer lugar, ni aún las personas que son muy, muy allegadas a Él, o sea, personas que acuden a los sacramentos, que acuden a misa, en fin, pero que generalmente siempre hay una prioridad, y esa prioridad es la parte humana, y se justifica porque vivimos en este mundo, y porque el mundo nos solicita determinado tipo de atención. Y entonces tomamos a Dios como Él allá y yo acá. Nos hemos acostumbrado a decirle adiós. Nos hemos acostumbrado a decirle adiós en los dos sentidos, ¿no? Sí. Sí. Todo adiós y adiós. Igual, o sea, ahora se acostumbra, cuando menos en los lugares a donde yo voy, a misa. Al final de la misa, o sea, se canta aquello de adiós, reina del cielo, ¿sí? O sea, como decir, ahí te quedas en tu casa, yo me voy a la mía, sí, y probablemente mañana nos veamos nuevamente, ¿no? O sea, es un adiós. Sí. O sea, ahorita cada quien sigue. Esta idea necesitamos irla, pues, modelando poco a poco. Y entendiendo que Dios es más íntimo que nosotros mismos. Dios no está lejano, Dios es un Dios que es cercano totalmente y que la falta de conocimiento es lo que me aleja de Él. Y por eso perezco, pero perezco prácticamente en sus brazos. Perezco estando rodeado por Él, no sé, o sea, cargado por Él, arrullado por Él, alimentado por Él, pero esa idea que tengo del Dios lejano es lo que me hace perecer y perezco en sus brazos. Y eso le ha de producir un sufrimiento grande a Él. Un sufrimiento tremendo. Sí. Estando Él siempre en todo momento de nuestra vida presente y que lo ignoremos, para Él es sufrimiento. Así es. Y que nos esté acariciando, nos esté tomando totalmente a su cuidado,
y fuera. A eso es a lo que queremos enfocar este programa. O sea, cómo llegar a entender, a conocer a este Dios que, según nos lo dice en Luisa, es muy, muy cercano. San Pablo nos pone una frase que es contundente totalmente. Él dice que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. O sea, en todo lo creado. Quiere decir que en la hoja del árbol, en el fruto, en la tierra, en el mar, en los peces, en las aves, en los animales, en las nubes, en las estrellas, en todo hay un atributo de Dios. Y la pregunta sería, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es la razón de que Dios haya puesto un atributo de Él en todo lo creado? ¿Para llegar a conocerse a sí mismo? Bueno, se está manifestando, está sacando de sí esos atributos y los está colocando en diferentes cosas creadas, ¿no? Nos dice, pero esto es en los escritos de Luisa, que Dios en todo lo creado ha puesto un oficio, un valor y un amor distinto. ¿Un amor para quién? Para Él mismo. Para nosotros. Para que de nosotros regrese. Y de nosotros salga para Él. O sea, Él es pero para nosotros. Okay. Pero con nosotros en Él. O Él en nosotros. O sea, pero ese amor que puso ahí es para la criatura, para su criatura. Y el oficio que puso también es un oficio para la criatura. Entonces empezamos a ver que en todo, absolutamente en todo, hay eso. El valor de un acto, bueno, es un acto divino. En todo lo que Él hace es un acto divino. Lo mismo vale la creación de un mosco que la creación de una ballena. Para el hombre, por el tamaño, por la utilidad, generalmente le hubiéramos aplicado mayor valor a una ballena. Pero ¿qué diferencia hay entre crear una ballena y crear un mosco si es un acto divino? Lo mismo. Es lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces el valor es igual en todo, es acto divino. Pero el oficio sí es interesante. El agua tiene un oficio diferente de un maíz, del trigo, de un fruto, de una naranja, de un plátano. O sea, son oficios distintos, pero que junto con el oficio viene un amor de Dios que es particular para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo Dios en todas las cosas? Sus atributos. Sus atributos, y esos atributos son de Él. Por lo tanto, de alguna manera, estamos teniendo en todo lo creado una manifestación de Él, podríamos decir como una parte de Él que la pone para que nosotros la conozcamos, porque Dios está manifestando, Dios quiere manifestarse y que su criatura, que somos nosotros, que vivamos en medio de Él, rodeados de Él, con todos los bienes que Él contiene en su gloria. Ahora los quiere poner en la creación para que sus hijos, nosotros, estemos rodeados por lo mismo que Él contiene. Así que, no sé, el trinar de los pájaros. O sea, ¿qué vemos, qué oímos en el trinar de un pájaro? O sea, oímos un canto, un canto armonioso, un canto muy dulce, un canto que es deleitable. Y la pregunta es, ¿y ese canto de dónde salió? Pues de Dios mismo. De Dios. De Dios mismo, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a pensar, no es que Dios lo creó. Bueno, pero ¿y de dónde lo creó? De Él. De Él. O sea, está sacando de alguna manera, está sacando una armonía, una manifestación de ese canto, pero que es de Él. Y se lo pone a aquel objeto
que creó, que es un pájaro, para que lo externe y nos dé a conocer parte de las armonías y de las tonalidades y de esa música divina, ¿sí? Parte. Porque todo en la creación tiene un sonido. Y ese sonido que lo hemos atribuido como algo natural, digamos el correr de un río, el viento entre los árboles. Los grillitos, o sea, en fin, todo lo hemos puesto como algo natural que no tiene nada que ver con Dios, y menos conmigo. El rugir de un león, lo único que me infunde es temor y la cosa de empieza a correr, ¿no? Pero si entendiéramos que todo esto es puesto por Dios, empezaríamos a armar una armonía, no sé cómo decirlo, como un rompecabezas de lo que Dios es. Y cuando nos encontremos en medio de toda esta naturaleza, podemos ir viendo esa manifestación de Él e ir formando en nosotros esa imagen de lo que es Dios. El ver un cielo estrellado, ¿sí? El ver el sol, el ver un amanecer, en fin, los todo. Colores de la naturaleza, de las flores, de los colores, de los diferentes frutos. Así también. Es. Los sabores, los aromas, ¿de dónde salen? De Dios mismo, ¿no? Así que estamos rodeados por Dios. Y no solo eso, sino ahora vamos, por ejemplo, a nuestro sustento. Cuando yo recibo, por ejemplo, el agua para calmar mi sed, para alimentarme, porque me está alimentando, ¿qué estoy recibiendo? Parte de un atributo divino. Y junto con eso estoy recibiendo el amor que Dios puso en esa agua para mí. Pero no lo percibo. ¿Por qué? Porque pienso que Dios está lejano y porque no tengo el conocimiento de Dios. Si yo escucho, o vuelvo al canto de las aves, o sea, podría poner y decir, bueno, Señor, te ofrezco este canto como alabanza. Son los pájaros que te están alabando, que te están agradeciendo por todo lo que has hecho por ellos. Efectivamente, así es. Pero eso, Dios no quiere la alabanza de la naturaleza. Porque Dios amó al hombre en la naturaleza. Por lo tanto, el canto del pájaro fue para amar al hombre, al ser humano. ¿Qué debemos hacer? ¿Retribuirle ese amor? Retribuirle, pero recibirlo ¿cómo? Y retribuirlo. Recibirlo y retribuirle. Retribuir. ¿Cómo le retribuimos? Pues ya con lo nuestro para que le llegue más grande. Por eso, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál sería el mecanismo? Pues, no sé, a través de esta agua tomo este amor que me da Dios. Y ahora le doy uso y le regreso ese amor. ¿A través de qué? De la misma agua. De la misma agua. O sea, recordemos que Jesús es Rey de Reyes. Y que para ser rey se necesita extender la vida propia en donde se reina. Y Jesús nos dice que Dios creó las obras para que nosotros podamos extender nuestra vida divina en las obras. Por lo tanto, para tomar, por ejemplo, el canto del pájaro, ¿qué debo hacer? Lo escucho, lo agradezco, lo tomo como ese amor que Dios me está dando, tomo todos los bienes que ese canto tiene y ahora yo lo pongo como si fuera mío y se lo pongo a través de del mismo objeto. Ahora yo le pongo a Dios, al pájaro, mi canto ya no es nada más el canto de Dios, sino ahora es mi canto a través del gorjeo de aquel pájaro para agradecer
alabar, bendecir y amar a este Dios que tanto nos ha dado. ¿Sí? Y así con todos los demás. Y esto es empezar a conocer a nuestro Creador. Y las cosas creadas son el mejor modo, el mejor medio que tenemos para ir conociendo a Dios. Porque en todo lo creado están sus atributos. ¿Sí? Hay una lectura en Luisa y en uno de los primeros libros, en el libro 2, en la primera lectura, vamos a oírla. Del libro 2, en el 1, párrafo 15, Luisa dice: habiéndome dicho el confesor que le explicara cómo veo la divinidad de nuestro Señor. Primera cosa, o sea, el sacerdote le está pidiendo a Luisa que le diga cómo ve la divinidad. Vamos a ver qué. Le he respondido que era imposible saberle decir algo, pero en la noche se me apareció el bendito Jesús y casi me reprendió por esta negación mía. Y entonces me hizo relampaguear como 2 rayos luminosísimos. Con el primero, comprendí en mi inteligencia que la fe es Dios, y Dios es la fe. Ya intenté decir alguna cosa sobre la fe, ahora trataré de decir cómo veo a Dios, y este fue el segundo rayo. Exacto, eso fue lo primero, y esto ya no recuerdo si lo comentamos, de que la fe es Dios. Pero si no, bueno, lo comentaremos en algún programa siguiente. En alguno de los primeros. Sí pusimos, ¿no? Que la fe es Dios. Entonces, este es algo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, porque siempre hemos tenido la idea de que la fe es una virtud teologal. Y al decir virtud teologal, decimos como algo que se nos entregó y que nos da la capacidad de creer. ¿Sí? Ahora, en Jesús, en el Evangelio, hubo varias veces que los apóstoles le pidieron que les aumentara la fe y no les dijo nada, absolutamente nada, cosa rara, nunca respondió. Siempre respondía con evasivas, se iba a otro tema, pero nunca hubo una respuesta así precisa a eso. Y sí dijo que la fe, que si tuviéramos fe como tan pequeña como una semilla de mostaza, en ese momento podríamos hacer maravillas, pero nunca nos dijo qué es la fe. Ahora en Luisa nos está hablando de que la fe es Dios mismo. Así que en términos generales ese fue como el conocimiento que Jesús le da de la divinidad. Pero lo que el sacerdote le preguntaba viene en el segundo rayo de luz. A ver. Dice, y este fue el segundo rayo. Ahora, mientras me encuentro fuera de mí misma y encontrándome en lo alto de los cielos, me ha parecido ver a Dios dentro de una luz, y Él mismo parecía también luz. Y en esta luz se encontraba belleza, fuerza, sabiduría, inmensidad, altura, profundidad sin límites ni confines. O sea, los atributos divinos, ¿no? Así que también en el aire que respiramos, es Dios mismo que se respira. Aquí de repente cambia y ya no es nada más lo que ve, sino ahora en dónde lo ve. ¿Sí? O sea, porque está viendo todo eso dentro de aquella luz. Pero de repente da un giro y dice, aún en el aire que respiramos, o sea, está todo eso. Y luego dice, así que también en el aire que respiramos es Dios mismo que se respira. Es Dios mismo que estamos respirando. ¿Por qué? Porque estamos respirando algo creado por Él, con un oficio para nosotros, que es el mantenernos vivos, darnos ese medio de combustión, porque es el oxígeno el que hace que se haga la combustión de todo el material energético que tenemos. Y ahí viene el amor de Dios, ahí viene ese oficio, pero sobre todo viene la parte de los atributos, o sea, para ir conformando la vida de Dios en nosotros. ¿Sí?
¿qué debemos hacer con ese aire? O sea, nosotros lo respiramos, o sea, y según lo que dice Luisa, estamos respirando a Dios mismo. Sí. Cuando lo sacamos fuera, ¿qué hacemos? Deberíamos de estarle dando a Dios la correspondencia de aquel aire que nos dio. Ahora yo al expulsarlo le estaría dando la correspondencia, decirle, aquí está esto, pero ya no va nada más con lo que tú me diste. Yo ya lo tomé, ya lo aproveché, ya aproveché el oxígeno, estoy dando la parte de desecho de mía, pero junto con eso te estoy dando mi amor en este aire. Y por lo tanto es una vida tuya que estoy retribuyendo, ¿sí? En el simple respiro. Sí. Sí, es de ida y vuelta. Así es. Así que cada uno lo puede hacer como vida propia, como de hecho lo es. Bueno, así que cada uno lo puede hacer como vida propia. ¿Qué puede hacer como vida propia? A este Dios que está entrando en mí. Así que ninguna cosa le escapa y ninguna le puede escapar. Esta luz parece que sea toda voz sin que hable, toda obrante mientras siempre reposa, se encuentra por todas partes sin estorbar en nada, y mientras se encuentra en todas partes, tiene también su centro. Oh Dios, cómo eres incomprensible. Te veo, te siento, eres mi vida, te restringes en mí, mientras quedas siempre inmenso y nada pierdes de ti. Vamos a otra vez. La luz contiene los atributos de Dios y ahora nos está diciendo que esa luz se esparce por todos lados. O sea que se esparce en el agua, en el aire, en los alimentos, en los animales, en las estrellas, en el firmamento, en todo. A la hora que nosotros comemos, ¿qué estamos comiendo? ¿A Dios mismo? No exactamente, porque es a Dios mismo, no es la... Estamos tomando los atributos de Él. De alguna manera, o sea, en el alimento que yo ingiero, estoy poniendo un atributo y un efecto que Dios puso y un amor que Dios puso para mí. Y eso va también de alguna manera contribuyendo a que esta vida que se está formando dentro de mí, de su voluntad y de Él mismo, pueda ir integrando las partes que yo voy tomando de fuera. ¿Sí? O sea, en verdad es muy interesante y maravilloso lo que nos está diciendo. O sea, esa luz se esparce en todos lados y esa luz son sus atributos. O van en esa luz sus atributos. Es como su cuerpo y su sangre. No, porque ahí estaríamos como comparándolo con la Eucaristía y no. Esto hay que diferenciar lo que son atributos de lo que son su vida. Pero a final de cuentas son de Él y conforman parte de Él. ¿Sí? Yo no puedo separar el atributo de la pureza de Dios de Dios. Ajá. Yo no puedo decir que tengo la vida divina en mí si no tengo parte de la pureza, bueno, no parte, sino la pureza divina en mí. Y esa pureza la estoy recibiendo de afuera. ¿Sí? Dice, mientras quedas siempre inmenso y nada pierdes de ti, sin embargo me siento balbuceante y me parece no saber ni decir nada. Así es como nos sentimos, ¿no? Sí. Así es como nos sentimos. Para poderme explicar mejor, según nuestro lenguaje humano, diré que veo una sombra de Dios en todo lo creado. Otra vez ese punto. Una sombra de Dios en todo lo creado. Y dijo en todo, no hay excepción. O sea, en una araña, en una serpiente, en, no sé, en lo que se nos ocurra, incluso hasta en lo más, ¿cómo diríamos? Nefasto, despreciable, o que nos parece malo.
aún ahí hay algo que Dios puso para nosotros. Un amor, un oficio y un valor, ¿sí? Lo malo es que como estamos alejados de Él, como perecemos por falta de conocimiento de Él, todo aquello ya no nos reconoce, porque fue hecho para servir a Dios en el hombre, no en el hombre solo, no al hombre solo. Dice, porque en todo lo creado, donde ha arrojado la sombra de su belleza, ¿dónde ha arrojado la sombra de su belleza? ¿Dónde sus perfumes? ¿Dónde su luz? Como en el sol, donde yo veo una sombra especial de Dios. Lo veo como delineado en este astro, que es como rey de los planetas. ¿Qué cosa es el sol? No es otra cosa que un globo de fuego. Uno es el globo, pero muchos son los rayos. De modo que entonces podemos comprender fácilmente. Primero, el globo es Dios, los rayos, los inmensos atributos de Dios. Segundo, el sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y calor, así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo. Pero uno es el sol, y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor. Así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo. Y así recíprocamente tienen los tres el mismo principio eterno. Todo esto que nos lleva. Bueno, esta es la comparación con el sol. Y ahora yo pregunto, cuando recibimos un atributo de Él, estamos recibiendo, digamos, parte de lo que es Él. Por lo tanto, estamos recibiendo parte de atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos recibiendo la potencia del Padre, que ese sería como el efecto. Estamos recibiendo la sabiduría del Hijo, que sería más o menos como toda esa relación que existe entre lo creado, Dios y el hombre. Y estamos recibiendo el amor de Dios, que ese sería el amor que Dios puso ahí. Estamos recibiendo parte de la Trinidad en cada cosa creada, ¿no? Dice, agrego que la luz del sol se expande por todas partes. Así Dios, con su inmensidad donde quiera penetra. Sin embargo, recordemos que no es más que una sombra, porque el sol no llegaría a donde no puede penetrar con su luz, pero Dios penetra donde quiera. Uh-huh. Dios es espíritu purísimo, y nosotros lo podemos simbolizar en el sol, que hace penetrar sus rayos donde quiera, sin que ninguno los pueda tomar entre las manos. Dios mira todo, las iniquidades, las infamias de los hombres, y Él queda siempre lo que es, puro, santo, inmaculado. Sombra de Dios es el sol que manda su luz sobre las inmundicias y queda inmaculado. Expande su luz en el fuego y no se quema, en el mar, en los ríos y no se ahoga. Da luz a todos, fecunda todo, da vida a todo con su calor y no empobrece de luz, ni pierde nada de su calor y mucho más. Mientras hace tanto bien a todos, Él de ninguno tiene necesidad, y queda siempre lo que es, majestuoso, resplandeciente, sin cambiarse jamás. Esto, ¿cómo lo podemos relacionar con nosotros? La luz del sol penetra en el mar, no se ahoga, incide sobre el fuego, no se quema. ¿Cómo podríamos ponerlo en nosotros? O sea, en el momento en que esta luz divina entra, y ahora se procesa dentro de la criatura y sale de la criatura, en ese momento podemos hablar de que el fuego, el mar, que podrían dañar, podríamos llamar todas las herejías, todas las doctrinas
que están en contra de Dios, todas las acciones en contra de Dios, y esto lo podríamos equiparar al Evangelio. O sea que el veneno no les hará daño. Si los pica el alacrán o la víbora, no les dañará. ¿Qué sería más o menos esto, ¿no? Estamos hablando de un tiempo que es, primero, particular, que es de la criatura, cuando la criatura realmente quiera vivir en la divina voluntad. Pero todo esto que ha dicho, que es conocimiento de este Dios, y que, como vemos, no es un Dios lejano. No se podría hablar de un Dios más cercano que este. O sea, porque estamos inmersos en Él totalmente. Y estamos siendo, como dije al principio, estamos siendo guiados, alimentados, crecidos, ¿sí? Sostenidos por Él. Así que lo único que nos falta es conocerlo para poder integrarnos en Él y no tenerlo como ese Dios lejano. Sin embargo, cuando estos conocimientos se extiendan y llegue el reino, ese reino de la divina voluntad sobre la tierra, entonces ya no habrá necesidad de alguien que venga a enseñarnos. Ya no habrá necesidad de nada. Conoceremos a Dios por, ¿cómo diríamos? Naturalmente. Ajá. Y eso nos lo dicen también los profetas, ¿no? Nos lo dice, o sea, Jeremías, si nos podemos leerlo. Está preguntando Lourdes, ¿me puede ayudar a entender qué es o cómo debo comprender el hacer la correspondencia de actos? Volvemos al canto del pajarito, que es una de las formas quizá más sencillas, ¿no? O sea, yo escucho a un ave cantar. Me agrada, ahora sé que Dios sacó ese canto de Él mismo. Sé que aquel canto es parte de las armonías de Dios y que las está dando no para alabarse a sí mismo, porque hay que entenderlo. Dios no quiere una autoalabanza. No es un ser, ¿cómo diríamos? Egocéntrico. Un ser egocéntrico que él mismo se alaba. No. Él quiere ser alabado por su criatura. Entonces él pone las obras, las saca de él, las pone para que el hombre tome aquella obra y la convierta en vida y se la regrese como vida. La razón de toda la creación, o sea, no la razón como fin último, sino el movimiento de razonamiento. Dios no le dio inteligencia ni razonamiento a la creación. ¿Por qué? Porque quiere que el hombre se convierta en rey de esa creación, extendiendo su vida en la creación. Volvemos al pajarito. Tomo el canto de ese pájaro, ahora sé que es un canto que viene de Dios, que me está mostrando algo de Dios, de esa armonía de Dios. Lo recibo el amor que Dios me está dando en eso, lo agradezco y le digo, Señor, tú me diste esto para manifestarte, para conocerte y para amarme. Ahora yo te lo regreso, yo pongo en este canto de pájaro, yo pongo mi canto, o sea, mi amor, lo pongo para ti. Y extiendo mi vida, o sea, eso de extender mi vida es con la intención de decir, ahora esta vida divina que se está formando en mí, la pongo en el ave junto con el canto de esta ave, pero ahora es mi canto para alabarte, para bendecirte, para amarte, para todo. Eso sería el movimiento. Eso póngalo en cualquier obra, en cualquier acto, ¿sí? Ahora sí, Jeremías. Bueno, estamos en Jeremías 31-34. Dice, y no tendrán ya que enseñar cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, porque todos ellos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor, dice Yahvé. Este punto es maravilloso porque es el conocimiento, es la ciencia infusa que regresará al hombre a través incluso de las cosas creadas. Porque ahora el hombre, en la ciencia infusa es conocimiento de Dios, conocimiento de las cosas creadas y el conocimiento de la relación entre Dios y las cosas creadas, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Así que incluso está profetizado que para cuando venga el reino, cuando se establezca este reino, ya no necesitaremos quien nos enseñe. Dios mismo pondrá su conocimiento en nosotros. Y por eso hace un momento poníamos que vamos a tener en las cosas creadas, tomándolas, la potencia del Padre, la voluntad, la inteligencia del Hijo, este conocimiento, y el amor del Espíritu Santo para regresar, para hacer esa correspondencia de amor, ¿no? Todo esto ya lo sabía Adán, ¿verdad? Todo esto lo tenía sabía todo Adán, esto. así es. Lo perdió. Él lo perdió, así es. Pero nos dice Jesús que mientras él vivió en la divina voluntad, conoció todos los conocimientos que Dios había querido sacar de su voluntad, los conoció Adán. Así que bueno, tenemos este ejemplo de Jeremías, tenemos también a Isaías y al profeta Joel, donde hablan algo de este maravilla, de este reino. Pregunta Cristina. ¿Y los seres humanos también son velos según los dones y cualidades que tengan? Por supuesto, el ser humano es el rey de la creación. Es la obra maestra de Dios en donde deberíamos de encontrar al perfecto Jesús en nosotros. Cada uno de nosotros con una característica diferente, con una actitud diferente, pero todos siendo un Jesús. El problema es que como nos salimos ya no encontramos nada, ¿no? Pero sí, nosotros somos como la obra maestra de Dios. Isaías. Bueno, seguimos con los profetas. Uh-huh. En Isaías 65, 17 dice: Porque he aquí que voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. De las cosas anteriores no se hará más mención, ni habrá recuerdo de ellas. Alegraos y regocijaos eternamente por lo que voy a crear, porque he aquí que voy a crear a Jerusalén para que sea alegría y a su pueblo para que sea un gozo. Me regocijaré en Jerusalén y hallaré mi gozo en mi pueblo, y no se oirá más en ella voz de llanto ni de lamento. No habrá allí en adelante niño nacido de pocos días, ni anciano que no haya cumplido sus días. Uh-huh. Pues morir niño será morir a los 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que habite otro, ni plantarán para que otro sea el que coma, porque como los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos consumirán el fruto de la obra de sus manos. No se fatigarán en vano, y no darán a luz para muerte prematura, porque estirpe de los benditos de Yahvé son, así ellos como sus hijos. Antes que ellos clamaren, responderé, y cuando ellos aún estén hablando, ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león como el buey comerán paja, y la serpiente se alimentará con polvo. No dañarán ni causarán muerte en todo mi santo monte, dice Yahvé. Es una profecía que nos pinta totalmente un paraíso, ¿no? Donde no habrá peligros, donde no habrá violencia, donde no habrá absolutamente nada de lo que existe ahorita en este mundo. Y bueno, esto será por el conocimiento de Dios y por la habitación de Dios en nosotros. Así que este es como un punto más de acercamiento y lo que va a proporcionar el conocimiento de Dios, que es por donde empezamos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
No, y esto queda bien para la pregunta que dice Lulú. Dice, doctor, acaba de decir que Dios está hasta en lo más nefasto. A mí no me gustan las arañas, los gusanos y todos los insectos. ¿Qué puedo hacer? Ya no van a ser O sea, nefastos. ahorita nosotros tenemos hemos categorizado la creación de acuerdo a nuestros gustos personales, quizá a nuestros miedos, ¿sí? Pero sobre todo por los efectos de la creación hacia nosotros. Hace unos momentos yo decía que el rugido de un león lo que me incita es a correr, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el león es un depredador en la actualidad. Cuando venga este reino, o sea, lo primero que yo voy a entender es que en todo hay un amor de Dios para nosotros. Eso no quiere decir que vamos a permitir que la araña o la serpiente o el alacrán o la cucaracha entre dentro de mi hogar. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad todavía son nocivos. Entonces los voy a quitar, los voy a sacar de mi hogar, pero eso no quiere decir que no reconozca que Dios ha puesto algo en ellos y que es mi falta de conocimiento, que es mi alejamiento de Dios, lo que no me permite ver en ellos lo que Dios ha puesto. Como un estímulo para decir, bueno, ¿qué es lo que debo hacer para entender esto? Acercarme a Dios. Algún día, no sé cuándo, cuando se establezca el reino, cuando el reino se establezca primero en nuestra alma y después en el mundo, ahí empezaré a entender que la araña es benéfica. Empezaré a entender que la serpiente es benéfica. ¿De qué manera? No sé. Pero yo estoy convencido, eso es lo que yo le puedo decir, no sé ustedes, yo estoy convencido de que tiene algo positivo que darnos. Sí, en la creación Dios dice, y vio Dios que todo era bueno. Que todo era bueno. El hombre es el que lo ha convertido en malo y gracias a eso es que hemos tenido ciertos rechazos. No se trata de tomar a la araña o a la serpiente o a la cucaracha y hacerle cariñitos o darle un besito, no es eso, sino tenerlo fuera de mi entorno porque todavía es nocivo. Me puede provocar enfermedades como la cucaracha, me puede incluso provocar la muerte como sería una araña, una serpiente, un alacrán, pero entender que aunque lo deba tener fuera, es algo que Dios creó para mí. Y aunque no conozca, le puedo decir al Señor, Señor, te agradezco por haber creado este animal y desconozco qué tiene para mí, pero yo quiero tomarlo y yo quiero corresponderte en amor a través de este animal que para mí es nocivo. Y nuestra actitud ante todos esos animalitos ya va a cambiar. Ahora los vamos a ver con otros ojos, con ojos de amor. Porque Dios lo creó para mí, no sé para qué, pero lo creó para mí. Así es. Algún día, si es que llegamos a vivir todavía, cuando esté el reino, vamos a conocer todo el beneficio de esto. Y si no lo conocemos aquí, lo vamos a conocer en el cielo. Eso sí es seguro. Porque Dios no ha creado nada que se vaya a quedar infructuoso. Y si Dios creó una araña para darme amor a mí, de alguna manera en la eternidad lo voy a tener. A lo mejor nos va a tejer ropa y la serpiente se va a poner de bufanda para que no tengamos frío. Esas son la sabiduría infusa de Alejandro. No, bueno, algo bueno tendrá. Está bien. O sea, entender que no sabemos, de veras no sabemos, pero sí creemos firmemente que Dios los creó para bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Pero del tema creo que no. Bueno, Joel también, el profeta Joel nos habla también de este reino y nos dice algo también parecido, ¿verdad? Uh-huh. Joel 2:28 dice:
Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Perdón, ¿qué está diciendo? O sea, verán visiones, se volverán como desquiciados. ¿Como pitonizos o algo así? No, es el conocimiento de Dios. O sea, eso es lo que es esa efusión del Espíritu, en donde el hombre se volverá muy íntimo a Dios. Y por lo tanto lo podrá entender y podrá estar muy cercano a los pensamientos, a las acciones, a los deseos, entre comillas, de Dios. Porque tendré el mismo espíritu, porque como empieza después de esto, derramaré mi espíritu. Así es. Entonces no es visiones, no son pitonizos, ¿sí? No son agoreros, o sea, no son anunciadores de desastres, ¿sí? Sino son simple y sencillamente personas que recibirán esta efusión y ahora hablarán de este Dios que es amor, de este Dios que quiere convivir con sus criaturas, y eso es lo que nos va a infundir a todos. Aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el grande y terrible día de Yahvé. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo, porque como dijo Yahvé, habrá salvación en el monte Sión y en Jerusalén y entre los restos que habrá llamado Yahvé. Bueno, esto es en la parte, el punto es esa efusión del Espíritu sobre toda la población. En términos generales, estamos hablando de este regreso del hombre a la unión con su Creador, de este volver a estar con Él, volver a tener los dones que Dios le había dado en su creación y de volver a esa armonía que debería de regir en toda su creación, ¿no? Una armonía entre el hombre y la creación, y entre el hombre, la creación y Dios. Armonía que se rompió con el pecado original y que seguimos rompiendo con nuestro propio pecado. ¿Esto nos lleva a la santidad? Por supuesto, pero a una santidad diferente, a una santidad divina, porque aquí vamos a entrar prácticamente en Dios mismo. Vamos a estar fungiendo como receptáculos de la divinidad para que ahora la divinidad pueda seguir morando en esta tierra y seguir actuando a través de la criatura que somos nosotros. Este mundo es el paraíso terrenal. Hay dos paraísos. Uno es el paraíso personal, cada uno de nosotros es un paraíso para Dios, donde Dios puede morar, donde Dios puede habitar y convivir con su criatura. Pero al mismo tiempo hay un paraíso en donde estas criaturas van a vivir, que ese sería como el planeta Tierra. En este paraíso creado, que es la Tierra, vamos a convivir, vamos a empezar a llevar una vida de armonía igual que en el cielo, Y como nos dijeron los profetas, nadie morirá a destiempo. Todos llevarán una vida larga. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor, porque quiere una habitación que perdure y que sobre todo que se forme una vida completa de Él en cada criatura. Después de eso será llevado al cielo, o sea, tendrá que pasar por la muerte, sí, porque la muerte nunca se va a quitar. Pero dice Jesús que ya no será más muerte. Esa muerte horrenda en donde hay descomposición, donde hay podredumbre, sino que quedarán, dice, como dormidos, esperando el momento de la resurrección de los cuerpos. Así que, como vamos viendo, o sea, ¿qué queremos
dar a entender con esto que hemos visto en el programa? Simplemente la necesidad de conocer a Dios. Y de ese conocerlo que lo estamos olvidando. Y no es olvidando, sino simplemente es un desinterés total porque vivimos inmersos en él, como hemos estado hablando. La luz, el color, los olores, los sabores, la ropa que traemos puesta, o sea, las cosas creadas, todo es parte de estos atributos que Dios ha puesto en la materia para que nosotros vivamos siempre unidos a Él. Y eso es lo que hará que este reino, que por cierto ya hemos hablado del reino desde el punto de vista de Luisa, ¿sí? Hubo un programa sobre las características del reino. Entonces necesitamos conocer a Dios, necesitamos hacerlo presente en todas las cosas y no esa ignorancia, ese velo que nos cubre en que no vemos a Dios en nada. Sobre todo en el sol. El sol es una imagen que Jesús usa para definir a la divinidad. Y hay una lectura en Luisa que vamos a leer ahorita. Creo que es el libro 30, ¿no? Del libro 30, en el 10, párrafo 3, dice: el reino de mi divina voluntad no está lejano. Debiendo ser un reino universal, pacífico, no habrá necesidad de rey que lo domine. Cada uno será rey para sí mismo. Esto es algo también que es, no sé cómo decirlo, ya no habrá elecciones. No. O sea, entender que cuando el mundo fue creado como una teocracia, o sea, no una democracia, no un reino, no nada, sino una teocracia, donde Dios iba a ser el rey, pero un rey de cada uno, y al mismo tiempo un rey general. Las leyes de ese rey no se programarán, no se van a editar en ningún diario oficial, ¿sí? No va a haber programas para hablar de las leyes de Dios, porque esas leyes las va a poner en el interior, como nos decía el profeta Jeremías, ¿no? Jeremías fue. En donde decía que ya no habrá nadie que enseñe, sino que Él mismo pondrá sus leyes en el interior. Y la criatura unida con su Dios no necesitará de una ley para portarse bien con los demás. ¿Por qué? Porque veremos a Jesús en ese momento, en vez de ver el trino del pajarito o el sabor de la fruta o el color de la flor, veremos la imagen de Jesús en cada uno de nosotros. Y eso nos pondrá total y absolutamente en el cielo. Sí. ¿Sí? O sea, eso es lo que debemos ver en cada criatura. Esa imagen perfecta que Jesús pone en cada uno de nosotros. Sí, dice: mi voluntad será para ellos ley, guía, sostén, vida y rey absoluto de todos y de cada uno. Así es. Y todas las cabezas arbitrarias y sin derecho se reducirán a pedazos como polvo al viento. Así es. Ese es el reino de Dios, profetizado desde miles de años antes y que se está llevando a una realidad, se está concretando ya este reino, y que el primer paso para llegar a esto es conocimiento. No permitamos más que Dios esté aislado de nosotros, estando junto a nosotros. Tratemos de empezarlo a reconocer en todo lo que nos rodea y tratemos de empezar a corresponderle en amor en todo lo que nos rodea. La próxima vez que veamos el sol, un amanecer, un atardecer, o sea, entendamos que no es el sol, es un acto de la divina voluntad poniendo determinados atributos en eso para que me los traiga. La próxima vez que van a tomar un vaso de agua, no se fijen en el agua, sino en el objeto del agua
que Dios creó para darnos determinados atributos y determinados bienes. Y así por el estilo en todo lo creado, ¿no? Cuando me agarre una lluvia fuerte en la calle y toda me moja y debo de ver también Por supuesto. a Jesús. O sea, aquí entra en conflicto un poquito el problema que me ocasiona, ¿sí? Pero si yo veo esa lluvia desde mi casa, yo sé que aquella lluvia es benéfica y debo ver el amor de Dios en cada gota de agua y corresponderle en cada gota de agua por el amor que nos está dando y por el bien que nos está dando. Si me mojo, bien mojado, no hay problema. ¿Sí? En todo, absolutamente en todo. Mi pregunta, familia Fragoso, ¿eso llegará a toda la humanidad en algún momento? O sea, ¿este reino es para todos? Bueno, Dios da a entender que esto va a ser universal. Da a entender que tiene que quitar a todos sus enemigos para que este reino tenga ya curso. Eso entraría dentro de un capítulo de todo lo que se habla actualmente sobre la purificación de la humanidad y de los terribles castigos de esta etapa de castigos que va a haber. Pero, en definitiva, los que queden, la gran mayoría van a entrar. Ahora, también hay dictados de Jesús donde dice que será por corto tiempo y que después de ese corto tiempo el mal volverá a entrar como nunca ha entrado, o sea, entendiendo que lo que estamos viviendo ahorita que nos parece horroroso es nada comparado con lo que después habrá, pero será un después que ya no nos tocará verlo. Es un después de probablemente miles de años, Sí. porque hay un dictado de Jesús donde dice que su reino debe durar 40 siglos. No importa desde cuándo haya comenzado, si comenzó desde la resurrección, que es muy probable, van 20, faltan 20 siglos. Así que Sí. si empezó desde ahorita, desde Luisa, entonces faltan 40 siglos. No sabemos, o sea, en realidad no sabemos. Dice Maritza que si nos afectan, pues por ejemplo las arañas, quiere decir que no vivo en divina voluntad. No, quiere decir que toda la creación se salió del orden porque ya no encontró a su creador en la criatura. Ahora, cada criatura irá entrando nuevamente en este reino. El Jesús volverá a estar en la persona, el reino de la divina voluntad volverá a estar en la persona, pero no habla nada de si va a ser paulatino, o sea, en cada persona que esto se lleve a cabo. Yo pienso que no. Esto será cuando su reino se establezca. Me equivoqué en la pregunta. También era útil esa pregunta, pero se refería a que si le afectan los acontecimientos dolorosos. O sea, ¿A quién? A esta persona, si no ve a Dios, que ella vea a Dios en todo, en la naturaleza y en todo, pero que verlo en los acontecimientos dolorosos se le complica. Sí, definitivamente se nos complica y pensamos como casi todo el mundo piensa, cómo es que Dios permite estas cosas. No se nos olvide que Dios nos dio una libertad, no se nos olvide que Dios respeta esa libertad y no se nos olvide que hay una voluntad querida y una voluntad ordenada y una voluntad permisiva. Entonces, la voluntad querida de Dios es que no fuéramos tal y como somos, pero así somos. La voluntad ordenada son mandamientos, o sea, no mates, no dañes, no robes, en fin, pero nosotros con nuestra libertad estamos totalmente yendo en contra. ¿Dios lo podría corregir? Sí, pero entonces iría en contra de la voluntad permisiva. Porque la voluntad permisiva está permitiendo eso por la libertad que le dio al hombre y sobre todo porque sirve de purificación.
Yo entiendo que para una persona puede ser muy doloroso, digamos, el que un hijo o un familiar fallezca por causa de violencia. Puede ser muy doloroso que un familiar muera o sea gravemente dañado por ejemplo, un aborto, porque no es nada más la muerte de ese niño, sino que ahora es la salud de la propia persona. Yo entiendo que es muy doloroso el saber que la persona está en peligro grave espiritualmente. En fin, pero eso lo pongo en el sufrimiento de Jesús. Y ese sufrimiento de Jesús, cuando yo lo pongo en los míos, se renueva y vuelve a poner en marcha todos los efectos que Él hizo, que Él logró con su sufrimiento, pero ahora duplicados, para hacerle la fuerza a todos los demás para corregirse. O sea que en realidad nos cuesta mucho trabajo verlo, pero necesitamos irnos poniendo en ese punto de decir, Señor, me duele, Señor, esto es tremendo, pero es tu voluntad permisiva y me uno a esta voluntad permisiva para corregir a todos los hermanos que están cayendo en esto. Y quedaron varias preguntas, pero como no eran del tema, las contestaremos el miércoles. El miércoles, ¿cómo no? Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandra, gracias por estar aquí. Gracias. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y bueno, Gracias. pues todo lo que se puedan haber de dudas o preguntas, con mucho gusto las podemos contestar el miércoles. ¿Sí? Agradecemos sus saludos y sus comentarios y pues a seguir leyendo el libro de cielo y a ser sensibles al amor, al oficio y al valor que Dios ha puesto en cada cosa creada. Así es. Hasta luego. Hasta luego, gracias.